Uno, dos. Ya, ahora sí. En esta mañana nos sentimos contentos por estar en este lugar, en la casa de Dios y en su presencia. Ojalá que Dios me ayude para poder traer la palabra con claridad, porque he estado un poquito afectado de la garganta, con tos, tomando pastillas y cosas. Tengo aquí algunas en el bolsillo por si las necesito. Así es que ojalá que Dios me ayude en esta mañana para poder presentar su palabra. Estamos viviendo en este mundo en momentos difíciles, momentos donde cada ser humano tiene que enfrentar una prueba, y todos pasamos por alguna prueba en nuestra vida, de una u otra forma. No todos tenemos las mismas pruebas, pero cada uno va a ser probado. Y si no lo ha sido, pues espéralo, porque llegará. Y en esta mañana titulé este tema, No tengas miedo. Porque muchas veces cuando vienen los problemas y las dificultades, sentimos miedo. Decimos, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a resolver esta situación? ¿Cómo voy a salir de este problema en el cual estoy? Cuando el médico nos dice que tenemos una enfermedad, a veces nos desplomamos y decimos, ¿qué puedo hacer? Si el médico me dijo que no tengo cura, ¿qué puedo hacer en medio de cada situación que se presenta en nuestra vida, sea de salud, sea de economía, sea de familia, cualquiera que sea? En esta mañana quiero, para comenzar, tener una lectura que se encuentra en el libro de Mateo capítulo 4, versículos 8 y 9. Mateo 4, 8 y 9. Dice así: de nuevo, el diablo lo llevó a un monte alto o muy alto. Le mostró todos los reinos del mundo y su gloria. Y le dijo, todo esto te daré si te postras y me adoras. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, ahí en el río Jordán, dice que inmediatamente después que salió del agua, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por Satanás. Y una de las tentaciones que Jesús tuvo que enfrentar fue esta que leí. Dice que Satanás lo llevó a lo alto de un monte y allí le mostró todos, no uno o dos, sino todos los reinos de este mundo. Y además de mostrarle los reinos, le mostró su gloria. Qué interesante. Satanás le dice, mira todos los reinos, pero además de los reinos, mira la gloria que viene con ellos. Qué tremenda tentación para cualquiera. Pero cuando yo pensaba en esto, decía, bueno, ¿qué le estaba ofreciendo Satanás a Jesús, que fue el creador de todos esos reinos que él le pudo haber mostrado? Pero en esta mañana voy a hablar de 3 reinos. 3 reinos que cada ser humano de esta tierra se ha identificado con uno u otro. Quiero traer como primer versículo, voy a usar varios versículos para poder entender a través de la palabra de Dios de qué se tratan estos reinos. El primer versículo se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 2, versículo 21. Daniel, capítulo 2, versículo 21. Dice así:
Él cambia los tiempos y las épocas. Pone y depone reyes. A los sabios da sabiduría y a los inteligentes da discernimiento. ¿Quién es el que pone y depone reyes? Dios. Dice este versículo que Dios pone y depone reyes. Ahora, ¿de qué tipo de reyes o de qué tipo de reinos está hablando Daniel en este versículo? Reinos terrenales, con frontera. Reinos donde nosotros pudiéramos decir, no reino porque el tiempo de los reyes en algunos lugares ya pasó, pero gobiernos donde estamos dentro de fronteras o dentro de países, gobiernos terrenales. Y para entender un poquito esto de los gobiernos terrenales y qué dice la Biblia en relación a nosotros con estos gobiernos, tenemos que ir allí nuevamente al libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1. Dice Pablo en Romanos 13:1, todos deben someterse a las autoridades públicas, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que las que existen fueron establecidas por Él. Tremendo versículo, ¿verdad? No existe autoridad en este mundo que no haya sido puesto por Dios. Y dice que todos deben someterse a las autoridades. Ahora, ¿hasta qué punto nosotros debemos someternos a las autoridades? Debemos someternos a las autoridades hasta que estas autoridades, a través de sus leyes y decretos, nieguen o nos hagan negar el nombre de nuestro Dios. Si recuerdan, Daniel, cuando estuvo allí en Babilonia, fue puesto en un lugar muy alto en el reino, primero de Nabucodonosor y después de los otros imperios que le siguieron. Y Daniel le fue fiel a Dios todo el tiempo, así como al reinado al cual donde él estaba asistiendo, hasta que se dictó una ley que él no podía orar como lo hacía de costumbre en su casa con las ventanas abiertas. Y cuando esa ley se dictó, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Obedeció primero a Dios antes que a las autoridades. Cada ser humano de este mundo debe obedecer las autoridades, porque dice que fueron puestas por Dios. Pero mientras que esas autoridades no vayan en contra de los principios y mandatos de Dios, nosotros debemos obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Dios ha puesto los gobiernos, como habíamos dicho. Si miramos desde la creación, cuando Dios creó todo, tomó el control de este mundo. Y Adán y Eva se regían bajo el gobierno que Dios había instituido allí en el Edén. Posteriormente, cuando el pueblo de Israel fue sacado de la esclavitud de Egipto, Dios tomó el control de su pueblo y lo guió por el desierto y lo guió por todos los lugares por donde ellos pasaron. Y Dios, a través de Moisés, le decía a Moisés lo que él quería que ellos hicieran, le dictó a Moisés las leyes que ellos debían seguir, y Moisés a su vez lo transmitía al pueblo. Después de Moisés le siguió Josué, y de la misma forma Dios le decía a Josué lo que ellos debían hacer, y Josué lo transmitía al pueblo.
Después de Josué siguieron los jueces y así sucesivamente. Ahora, cuando nosotros hablamos y decimos que los reinos o los gobiernos de este mundo han sido establecidos y puestos por Dios, viene o cabe la pregunta inmediatamente: ¿y por qué estos gobiernos estos reinos, muchos son corruptos, muchos son asesinos, muchos dictan leyes que van en contra de la voluntad de Dios? ¿Cómo esto es posible? Pero para entender esto, tenemos que entender que cuando Dios sacó a su pueblo, o cuando Dios hizo la creación y después sacó a su pueblo de Egipto, Dios era quien decía lo que se debía y cómo se debía hacer. Pero ¿qué fue lo que hicieron ellos? Se desviaron. Y este gobierno de Dios se le da el nombre, o lo conocemos como un gobierno de teocracia. ¿Qué significa esta palabra? Dice que teocracia en el griego es donde se encuentra, y el origen, y es el origen del concepto de esta palabra teocracia. Teo significa Dios y cracia viene a definirse como gobierno. Por ello, teocracia es por tanto el gobierno que es ejercido directamente por Dios. Este fue el gobierno que Dios quería para su pueblo. Dios quería para sus hijos un gobierno donde Él fuera quien les dirigiera y quien les gobernara. Pero ¿qué sucedió? Ellos le dijeron a Samuel: queremos un rey. Y exactamente lo que sucedió con él, con el pueblo de Israel, cuando le pidió a Samuel: queremos un rey, es lo que sucede hoy en día con el ser humano. Los países que eligen sus gobiernos, porque existe la democracia, muchas veces eligen gobiernos que no se escogen precisamente por el temor que estos tengan de Dios, ni porque observen y guarden sus mandamientos, ni porque sean morales o tengan principios cristianos. No. Estos gobiernos son elegidos por intereses políticos, son elegidos por intereses personales y son elegidos por intereses económicos, pero no porque tengan el temor de Dios. Y como consecuencia, entonces, tenemos que afrontar las decisiones de estos gobiernos. Cuando Dios, o cuando Samuel le dijo a Dios lo que el pueblo quería, Dios le dijo: no te preocupes, Samuel, no te están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Estos son los gobiernos o los reyes que el hombre escoge para ser dirigidos. Y cuando el pueblo de Israel le dijo a Dios que ellos querían tener un rey como las demás naciones, Dios le dijo las consecuencias que ellos tendrían por tener un rey. No fue que ellos dijeron: queremos un rey, y Dios le dijo: está bien, ahí lo tienes. No. Dios le dijo: vas a tener graves y dolorosas consecuencias. Pero ellos dijeron: no importa, queremos un rey.
Y así lo hicieron. Y sabemos la historia, cómo tristemente todos estos reyes fueron cayendo en la idolatría, fueron cayendo en los pecados más graves ante Dios, desechando el nombre de Dios y adorando dioses que no estaban de acuerdo con los principios y los mandamientos que Dios le había dado a su pueblo. Gobiernos terrenales con fronteras. Pero hay un segundo gobierno al cual quiero referirme en esta mañana. En el libro de Mateos, en el capítulo 12, encontramos un relato donde a Jesús le trajeron un endemoniado sordo y mudo. Y Jesús lo sanó ante la presencia de muchos que allí estaban. Y los que vieron este milagro decían: ¿quién es este? ¿Será el hijo de David? Y cuando los fariseos escucharon acerca del milagro y lo que decían aquellos que estaban allí, dijeron: no. Este hizo el milagro en nombre de Beelzebú, príncipe de los demonios. Qué interesante. Pero ahora Jesús dice allí en el libro de Mateo capítulo 12, los versículos 25 y 26, Jesús les respondió de esta forma: todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado, y toda ciudad o familia dividida contra sí misma se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Jesús aquí estaba diciendo que Satanás tiene un reino en este mundo, que también él ejerce poder sobre la humanidad y que nosotros estamos expuestos a ese gobierno o a ese reino de Satanás. El gobierno de Satanás es un reino espiritual. No podemos verlo, no podemos dialogar con él, aunque a veces usa instrumentos que sí podemos dialogar y son instrumentos de Satanás. Pero usualmente no lo vemos. No vemos a sus demonios rodeándonos o instigándonos a hacer el mal. Y para entender esto, vamos ahí al libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, para entender en qué consiste el gobierno de Satanás en este mundo. Dice Efesios 6, 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Un gobierno un poquito difícil de entender, pero que podemos sentir cada día. Porque este gobierno de Satanás, como dijo Jesús, o como dijo Pablo, no es un gobierno que podemos enfrentar cara a cara y discutir con él. Dice que son tinieblas, son demonios que nos susurran al oído y nos dicen lo que ellos quieren que nosotros hagamos. Y este reino espiritual, muchas veces, tristemente, los cristianos no lo entienden, o no lo quieren entender, o no lo quieren aceptar. Porque cuando pensamos o decimos, yo creo en Jesús, yo creo que el Espíritu Santo me puede guiar, me puede salvar de las pruebas. Sí, esto es cierto. Pero esto no quiere decir
que nosotros nos vamos a vestir automáticamente de una armadura que nos va a liberar de las tentaciones, de las pruebas y de las decisiones que cada día nosotros tenemos que tomar. Esa armadura de Dios para librarnos sí está disponible para cada ser humano, pero para cada ser humano que esté dispuesto a usarla, porque no todos están dispuestos a usarla. Y esta armadura que está a nuestro alcance, dice que es el cinturón de la verdad, es la coraza de justicia, es el escudo de la fe, es el casco de la salvación y es la espada del Espíritu. Con esta armadura nosotros podremos vencer a este reino de las tinieblas, a este reino espiritual que nos lleva o nos quiere llevar por el camino contrario en el que Dios quiere que vayamos. Y cuando nosotros no estamos dispuestos a usar esta armadura, poco a poco, lentamente, paso a paso, nos vamos alejando de Dios. A veces sin darnos cuenta. Pero a medida que nos vamos descuidando, vamos dejando a un lado esta armadura que está a nuestra disposición de usar. A medida que la vamos dejando, a medida que la vamos dejando, como decía, Satanás va poco a poco tomando el control de nuestras vidas. Poco a poco va ocupando el lugar que Dios debe ocupar. Porque cuando descuidamos el estudio de su palabra, cuando descuidamos la oración y cuando permitimos que nuestras decisiones vayan en contra de la voluntad de Dios, cuando permitimos que ese reino de las tinieblas que no podemos ver, ese reino nos susurra al oído y nos dice: mira, nadie te vio lo que hiciste, hazlo de nuevo. Mira, nadie se dio cuenta de esto que tú estás haciendo, vuelve a hacerlo. Mira, no vayas a la iglesia tan temprano el sábado, si de todas formas con que llegues a la hora del sermón está bien. Y son pequeñas cositas. No vayas los miércoles, no vayas los viernes, no ores, no estudies. Y todas estas cosas son pequeños pasos que lentamente, poco a poco, van tomando ventaja sobre nuestras vidas. Y cuando nosotros permitimos que ese reino de las tinieblas, a través de sus demonios, a través de sus principados y potestades, vayan tomando el control de nuestras decisiones que siempre debieron o deben ser a favor de Dios, entonces nos vamos enfriando en nuestra vida espiritual lentamente, sin muchas veces darnos cuenta. Hay un relato en la Biblia que nos cuenta que en una ocasión Eliseo y su siervo se vieron rodeados por un gran ejército con caballos y carros de fuego. Y cuando el siervo de Eliseo se vio rodeado por este gran ejército, dice que sintió miedo y le dijo a Eliseo: ¿qué haremos? Eliseo le contestó: no tengas miedo, son más los que están con nosotros
que los que están con ellos. Qué lindas palabras de este siervo de Dios. No tengas miedo. Y yo te pregunto en esta mañana, cuando vienen las pruebas y las dificultades, ¿qué es lo que estamos mirando a nuestro alrededor? ¿Estamos mirando solo al siervo o solo a Eliseo? ¿O estamos mirando al ejército que está a nuestro lado protegiéndonos de las dificultades y las pruebas que han de venir? El siervo de Eliseo no podía ver lo que Eliseo estaba viendo. ¿Por qué? Porque Eliseo sí lo miraba, sí lo veía y él no lo podía ver. Porque la relación del siervo y de Eliseo con Dios no era la misma. La relación del siervo era una relación quizás de ver o de escuchar, pero nada más. La relación de Eliseo iba mucho más allá. Era una relación estrecha e íntima con Dios. Hablaba con Dios, escuchaba a Dios y obedecía lo que Dios le decía. Por eso él podía sentir seguridad aunque estaba rodeado por un ejército enemigo. Por eso él podía sentirse tranquilo y decirle a su siervo, no tengas miedo. Ahora, tú y yo estamos representados en estos dos casos. Cuando vienen las pruebas y vienen las dificultades, nos ponemos en uno de los dos bandos. O sentimos miedo, nos sentimos derrotados, o nos sentimos seguros y confiados de que no importa lo que venga, Dios está con un ejército de ángeles dispuestos a llevarnos hasta las últimas consecuencias que serán el día en que Cristo venga, no importa las pruebas que tengamos que pasar en este mundo. Eliseo le dijo a Dios, ¿qué confianza? Eliseo le dice a Dios, Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 17. Y oró Eliseo y dijo, ruégote, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del mozo y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Un gran ejército enemigo con carros de caballo. Un ejército más numeroso que protegía a Eliseo y a su siervo, pero con carros de fuego. ¿Quién tendría mayor armamento? Yo creo que el ejército que rodeaba a Eliseo. Y ese mismo ejército puede ser el que te rodee o te cerque a ti y me cerque a mí en los momentos de pruebas y dificultades. ¿Podremos nosotros confiar en ese Dios que tiene el control sobre este principado de Satanás? Contra este reino de Satanás que lucha por destruir a cada ser humano, que lucha por hacernos negar nuestra fe, hacernos negar nuestra confianza en Dios, y a veces pone de nosotros reinos maravillosos o nos pone pruebas de cosas lindas y maravillosas, pero que muchas veces nos hacen negar la voluntad y el deseo de Dios para nuestras vidas. Hay un caso que también nos puede hacer entender un poquito más de esto que estamos hablando, y es el caso de Salomón. Cuando Salomón comenzó a reinar, era joven y le dijo a Dios, no sé cómo puedo gobernar tu pueblo, dame sabiduría para gobernarlo. Y Dios
le dio sabiduría, pero también le dio muchas riquezas. Y aquel hombre que al principio de su reinado se puso a la voluntad de Dios, obedeció a Dios al punto que llegó a construir el gran templo de Salomón para adorar a Dios. Aquel hombre fue poco a poco apartándose o dejándose llevar por todas aquellas mujeres paganas que tuvo como esposas y concubinas, y lentamente fue apartándose de los caminos de Dios. Y aquel gran hombre de Dios terminó construyendo altares para adorar a dioses paganos. Qué triste historia. Y saben ustedes que no importa el grado espiritual que tú y yo tengamos hoy, si lo descuidamos como le sucedió a Salomón, podemos caer exactamente en lo mismo que él cayó. Quizás no vayamos y nos postremos ante ídolos o dioses paganos y les adoremos, pero muchas veces adoramos cosas materiales que están a nuestro lado, adoramos a una madre, a un padre, a un hijo, y dejamos de adorar a Dios. Ojalá que podamos reconocer que nuestra armadura para defendernos del enemigo tenemos que llevarla cada día de nuestra vida ceñida a nuestro cuerpo. Estos son los dos primeros reinos. Reino con fronteras y países, reino de tinieblas de Satanás. Pero hay un tercer reino, y este lo encontramos allí en el libro de Mateo, capítulo 4, versículo 17. Y dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar: arrepentíos, que el reino de los cielos se ha acercado o se acerca. Arrepentíos, que el reino de los cielos se acerca. Jesús vino a este mundo para implantar su reino. Jesús vino a este mundo para librarnos de ese reino de tinieblas de Satanás. Jesús vino a este mundo para darnos a nosotros la fe y la esperanza suficiente para confiar en Él, confiar en su gracia y poder ser vencedores ante las pruebas y las dificultades. Pero a veces miramos y vemos que todavía hay desastres, hay calamidades, hay enfermedades, dolor, sufrimiento y muerte. Y a veces hay personas que no lo entienden y dicen: ¿por qué si Dios es tan bueno permite esto y lo otro y lo otro y lo otro? Y comienzan la lista. Pero simple y llanamente todavía estamos viviendo en un mundo de pecado. Todavía el diablo tiene control sobre el ser humano, aunque sobre aquellos que no están dispuestos a aceptar el reino que Jesús nos brinda. Y lamentablemente por un corto tiempo más tendremos que vivir en este mundo. Pero sí tenemos garantizado el reino que Jesús vino a preparar o a establecer en este mundo. Sus discípulos no lo entendieron. Sus discípulos, cuando vinieron a apresar a Jesús para llevarlo a la cruz, les quisieron pelear, como fue el caso de Pedro, que sacó su espada y le cortó la oreja a aquel soldado. Pero Jesús le dice estas palabras: mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. Ahora pues, mi reino no es de aquí. Mi reino
no es de aquí. Pero saben ustedes que lamentablemente muchos de los que decimos creer en Jesús, creer en ese reino que Él vino a establecer en este mundo, creemos que vamos a vivir aquí para siempre. Y cuando pensamos de esta forma, comenzamos a luchar, a trabajar, a buscar cosas materiales. Y así como buscamos cosas materiales, vamos descuidando poco a poco, lentamente, el reino que Jesús tiene para nosotros. Y cuando Jesús dijo, mi reino no es de este mundo, lo dijo porque aquellos a quien Él se los estaba diciendo, pensaban que Él iba a establecer un reino terrenal donde los libraría del yugo romano, donde los libraría de los impuestos y todo aquello que ellos estaban sufriendo a consecuencia del imperio romano, que les subyugaba. Por eso Jesús les dice, mi reino no es de este mundo. Y Jesús nos dice a cada uno de nosotros en esta mañana, tu reino no es de este mundo. Vive o lucha para vivir, pero no creas que cuando mueras, todo lo que lograste te lo vas a poder llevar. Lo único que vamos a llevar al cielo es un carácter transformado a la imagen de Jesús. Y si no luchamos hoy por llevar ese carácter transformado, cuando vayamos al cielo, estamos perdiendo el tiempo miserablemente. Porque cuando desobedecemos a Jesús, cuando desobedecemos sus mandamientos, sus estatutos, sus principios, para obedecer lo que el diablo pone a nuestra mente, en nuestra mente, a través de sus demonios o de sus principados y potestades de las tinieblas, cuando obedecemos eso que Él nos pone delante de nosotros, como le presentó a Jesús todos los reinos de este mundo con su gloria, y decidimos echar nuestra suerte con Él, lamentablemente cuando Cristo venga, no podremos ir con Él a ese reino que Él está preparando para nosotros. Quiero decirte en esta mañana que cuando la Biblia nos dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Debemos creerlo. Cuando la Biblia nos dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón, debemos creerlo. Cuando la Biblia nos dice, son más los que están con nosotros que los que están con ellos, debemos creerlo. Cuando la Biblia nos dice, caerán a tu lado 1000 y caerán a tu diestra 10,000, mas a ti no llegarán, debemos creerlo. Y si creemos que esas promesas de Dios dadas en la Biblia pueden ser nuestras, podemos sentirnos con la seguridad de que cuando Jesús venga, podremos ir a morar con Él, porque confiamos en la promesa que Él dio cuando estuvo en este mundo. Mi reino no es de este mundo. Pero también le dijo a sus discípulos, el reino de los cielos se ha acercado. Y ese reino que se ha acercado está dispuesto o disponible para cada uno de nosotros. Debemos creer en Jesús y su reino, pero también tenemos que estar seguros y convencidos de que Satanás sigue luchando por hacernos caer en las pruebas y las tentaciones y apartarnos del camino que Dios ha trazado para cada uno de nosotros. Quiero decirte en esta mañana, terminar con este versículo que se encuentra en Mateo 23:4, que dice así, aunque ande en valles de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a confiar
en ese reino que Jesús vino a preparar. Porque te voy a decir algo, los reinos terrenales con fronteras o países van a perecer. El reino de Satanás con todos sus ángeles o demonios va a perecer. Pero el que decida echar su suerte con Jesús y seguir ese reino que Él vino a preparar a este mundo para que un día podamos ir a morar con Él, seremos vencedores cuando Él venga y podremos recibir la corona que Él tiene para cada uno de aquellos que le seamos fieles. Yo te invito en esta mañana a decidirte echar tu suerte con Jesús para que Él nos ayude a llegar a ese reino que está preparando para nosotros. Que Dios nos bendiga.